Javier Villa. Bueno, estamos acá en Galería del Infinito, en la exposición Corrientes Alternas de Margarita Paxa y Matilde Marín. Es una exposición que curamos, o sea, curamos dos curadores a dos artistas. Somos un dúo de curadores y un dúo de artistas la que exhiben. En el caso, bueno, de Marín y Paxa, una artista contemporánea y viva como Matilde, y una artista ya fallecida, si se quiere, fundamental para la historia de nuestro arte argentino y pionera del arte conceptual en nuestro país. Nada, fue realmente un proceso increíble poder meternos en la mentalidad de ambas artistas y tratar de entrecruzarlas, ¿no? Eh, Básicamente nos metimos en el legado de Paxa, en su caso, y en los archivos de Matilde, para entender cuál era la mejor conexión que podíamos encontrar. Obviamente esto surge de una idea de Matilde que confiamos en que a partir de su deseo íbamos a encontrar muchas líneas en común. Además son dos artistas que conocíamos, tanto Cintia como yo. Y bueno, terminamos trabajando bastante en la relación que ambas construyen a partir de la idea de la imagen o la circulación de imágenes y texto, ¿no? Y a la vez la idea de tecnología, ¿no? Que creo que son tres temas que ambas artistas abordan en distintos momentos de su obra. Bueno, la idea de trabajar a Matilde Marín y Margarita Paxa en una perspectiva dual, la verdad que junto a Javier Villa en la curaduría, lo que pensamos era que ese dúo se sostuviera en todos los rincones de la galería y en todas las propuestas de obras, al punto de que en algunos casos son diálogos contiguos y en algunos son diálogos superpuestos. Por supuesto, la obra de Matilde, quien está en este momento con nosotros y podíamos dialogar y nos aportó flexibilidad para llevar su obra a distintos tamaños, a pared completa, ¿no? A recortar incluso algunos fragmentos, fue realmente un recurso fundamental para poder pensar la obra de Margarita en sintonía. Con Cintia decidimos trabajar con dos series específicas de cada artista. Por un lado, los acrílicos que hizo Margarita Paxa hacia fines de los 60, por ejemplo, el caso de Silencio, que es una obra importantísima que ella hace en 1967. Recordemos que fue luego de que estallara la Revolución Argentina, o sea, una de las dictaduras militares que tuvo nuestro país, y donde Margarita ya empieza a hablar del problema de la censura, ¿no? Una censura que ella y el grupo de colegas del arte en su momento iban lamentablemente a tener esa experiencia en exposiciones como las experiencias del Ditela en el 68. Y a la vez decidimos trabajar con una serie que Matilde Marín empieza a partir del año 2010, que es esta serie donde ella trabaja con diarios de distintas partes del mundo e imágenes llenas de humo. Entonces, en ese sentido, quisimos construir este diálogo entre esta transparencia del acrílico, esta translucencia de estos vacíos y silencios, y esta opacidad del humo, y esta imposibilidad también de ver que te provoca el humo, o todo lo contrario, o esa imagen tan fuerte que aparece de distintos lugares del mundo prendiéndose fuego, ¿no? En este caso de la obra de la abstracción en acrílicos de Margarita Paxa y la abstracción de los periódicos, de las portadas y el interior de los periódicos, donde aparecen noticias de tragedias ecológicas, tragedias de guerras, en las que hay humo y se ausenta el texto, ¿no? Nos parecía que había justamente en esta alusión de estas obras de Margarita a la primera obra del 67 que se llamó Silencio, ¿no? un callar frente a la censura y hacer un cubo de acrílico transparente que concentra ese callar, ¿no? Ese silencio. En este caso, abstraer la palabra para el silencio y abstraer la palabra escrita en el periódico, ¿no? Nos parecía que era el mismo gesto, con distinta poética, pero el mismo gesto. Entonces, logramos esta convivencia en el montaje de este grupo de obras.
bueno, que había justamente transgredido a la materialidad de sus inicios, ¿no? Al dibujo, a la pintura, lo mismo que Matilde, que empieza con el grabado en su carrera muy temprano, la cual desarrolla muy a fondo, pero también transgrede en otras materialidades y se va hasta lo digital. Ahora vamos a trabajar mucho esto del paso de la era analógica a la digital. En este caso, en la voluntad de buscar el trabajo con un neón, encontramos esta especie de diálogo de titular, ¿no? De un titular incluso con un lenguaje entreverado, casi incomprensible, ¿sí? Y conversamos con Matilde de transformarlo en un titular quizá de sus diarios, de sus estructuras o esqueletos de periódico vacíos. Entonces así quedó, y la verdad que en conversación incluso con todo el equipo de la galería surgió el hecho del voltaje a la vista, el voltaje del neón, algo que que Margarita hacía siempre, dejaba el voltaje a la vista, el enchufe y los cables a la vista. Y de ahí enseguida yo había pensado el concepto de corrientes alternas, y con esto, digamos, ¿no? Porque no es una corriente continua, sino algo que cuando una trabaja más en la poética, la otra enfatiza en la política, ¿no? Y como que había esta forma alterna de trabajar, y por momentos las dos eran una corriente continua, ¿no? De silencio, de vacío, de luz, de sombra, de blanco y negro también. La muestra prácticamente no tiene color, a excepción de una obra a la que ahora vamos a dirigirnos, y a las obras digitales y audiovisuales. Esta obra reúne dos situaciones que tienen que ver con el neón de Margarita Paxa, que es como un trazo, pero son sus dos apellidos y su nombre, encimados, con lo cual queda totalmente ilegible. Uno no lo puede leer, pero sí puede recibir la luz que viene de ese neón. Y todo esto está apoyado en las líneas de los diarios donde yo quité texto y dejé los vacíos, ¿no? Entonces es como toda la cuestión lineal que se une. Y también están las cajas de electricidad, que ella las exhibía directamente, entonces también se decidieron mostrar acá. Y nuevamente tenemos un diálogo que fue fluyendo de una manera muy amable, con distintas situaciones, distintas épocas, pero que da de algún modo un mismo mensaje, ¿no? Que tiene que ver con el no entender, el ver y no entender, por ejemplo, ¿no? Y qué significado le podemos nosotros poner a todo esto que vemos, ¿no? Ya que queda vacío. Diálogo, o como decíamos, ¿no? Como cohabitar o superponerse, aparece uno de los humos de Matilde llevado al límite del espacio, y justamente es uno de los incendios recientes, ¿no? De la capilla de Notre Dame, y la obra Fuego de los años 60, ¿no? Con esa discreción y ese ímpetu a la vez, ¿no? Y esa fuerza dentro de la palabra mínima, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? En estos 40 años que suceden estos dos eventos, y cuánto comparten al mismo tiempo, ¿no? Desde lo visual y desde lo político. Pero tiene mucha potencia y está apoyada en cuando se incendió Notre Dame, que es un ícono realmente de la cultura occidental. Entonces esas dos situaciones dialogan absolutamente en este caso de la exposición Corrientes Alternas, ¿no? Bueno, y en este espacio que nos daba para la intimidad y al mismo tiempo para la luz y la oscuridad, intervienen las obras de Margarita Paxa, que podemos llamar casi como protodigitales, que está trabajando directamente en las primeras computadoras de fines de los 90, principios de los 2000, y justamente el recurso lo deja a la vista y aparece su figura, aparece el código de barras, ¿no? Todo este lenguaje nuevo, Margarita apasionada siempre por la tecnología, y de alguna forma nos pega un brinco y nos pega un salto hacia lo digital que está por venir, ¿no? Y
en este video Fábrica de Matilde Marín. Sí, es un video que lo registré en el 2015, es en Rochester, Estados Unidos, donde la fábrica Kodak implosiona la fábrica 53 donde se hacía la película analógica. Y con esta historia del rol del artista testigo, bueno, acá está este video que marcó el fin de una era absolutamente para darle paso a la era digital, ¿no? Destacar que la galería viene haciendo un trabajo, por eso yo digo, nos sumamos todos a un tren en marcha, en el cual no solamente toma a los artistas históricos y contemporáneos para trabajar juntos y con una escena, dentro de una escena de lo comercial, sino también tiene que ver con rescatar el pasado, ¿no? Histórico y archivístico de muchos de los artistas y reponerles un futuro que quizá no tendrían. Con esto quiero decir que dentro de las posibilidades de las exposiciones que se hacen en galerías también se pueden escribir líneas de la historia del arte argentino y estamos seguros que la muestra puede reescribir algo sobre los diálogos entre la poética y la política del arte argentino de los 70 hasta el momento. Ante todo quería darle la bienvenida a la muestra de Matilde Marín y Margarita Paxa, que se llama Corrientes Alternas. Es una muestra que sigue un poco el cauce investigacional que tiene la galería, y hoy en día podemos ver a estas dos eminencias del arte argentino charlar entre ellas con un diálogo que casi se percibe como un susurro, porque el trabajo de Javier Villa y Cintia Mesa fue excelente en maridar ambas obras, ambas artistas, y creemos que es una muestra que merece visitarse, así que están muy bien.